Juan capítulo 20, versos 6 a 9. del 6 al 9. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia abierta, puede ponerse de pie, por favor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 6 dice: Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Amén. Llévanos en una oración, por favor, Harold. Padre Celestial, en esta tarde, Padre Señor, venimos aquí, Señor, Gracias, un día más, Señor, a adorar tu nombre, pero Gracias. también venimos a escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo. Gracias, Y Señor. también este día, Señor, a adorarte, Señor, por lo que hiciste, Señor. Sí, Señor Jesús. Al igual que cada día, Señor, debe de ser, Señor, un día, Señor, de adoración para contigo. Gloria a tu Por toda la nombre. vida que nos has dado y por todo el alimento que nos has dado, Señor, te agradecemos, Padre, porque nos rescataste de la muerte, Señor, y nos diste vida. Gracias, Y vida, Señor. Señor, eterna, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. A veces no somos, Señor Padre, como deberíamos de ser, Señor. Pero, Señor, tú nos sigues amando, Señor. Y esperas en nosotros, Señor, que cambiemos y que seamos mejores cada día, Señor. Señor, en este día, Padre, que tu palabra, Señor, descienda, Señor, sobre la boca del pastor, Señor. Gracias. Que pueda, Señor, sea predicada, Señor, esta palabra, Señor, a todas las naciones que nos encontramos en este Amén, lugar. sí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Harold. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como venimos, hemos visto el viernes pasado, hemos hablado de uno de los milagros que acontecieron allí en la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Hay varios milagros a los cuales nos podemos referir, pero me pareció bien en este día, que es lo que comúnmente la cristiandad celebra como el domingo de resurrección, entonces hablar de esto, de la resurrección del Señor, o sea, de algo relacionado con la resurrección del Señor Jesús. Los versos que hemos leído es la versión que tenemos del evangelista Juan. También habló de la resurrección y con mucho detalle el evangelista Mateo, ¿sí? Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí Juan se refiere a algo que no habían mencionado los demás evangelistas. Por ejemplo, Mateo, que hizo una descripción muy detallada, ¿verdad?, de la resurrección del Señor Jesús. Y Juan aquí, porque él lo vivió en una experiencia propia, que relata él mismo, aquí muestra un detallito muy importante. Dice la escritura que hemos leído de que entró en el sepulcro Simón Pedro, dice, y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos. Interesante, ¿verdad? Porque sabemos cómo entonces sepultaban en aquella época los judíos. Envolvían, ¿verdad?, el cuerpo en lienzos. A la usanza, por ejemplo, si usted tiene visto algún detalle acerca de cómo momificaban los egipcios, se utilizaba, ¿verdad?, unos vendajes para envolver el cuerpo, y ese vendaje también era empapado con especies aromáticas y otras sustancias, en las cuales se creía que preservaba por más tiempo el cuerpo y también no dejaba que entonces el olor propio de la descomposición entonces se hiciera presente con anticipación, sino que permanecía el cuerpo más íntegro y por más tiempo. Pero el tema es aquí que al tercer día, dice la escritura, que cuando ellos fueron, ¿verdad?, y me gustaría que usted lea todo el pasaje, ¿verdad?, desde el verso 1 del pasaje del capítulo 20,
que dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Usted puede leer todo en su hogar, ¿verdad? El capítulo es bien importante tenerlo en consideración, pero aquí vemos que María Magdalena fue muy temprano. ¿A qué fue María Magdalena al sepulcro? Dice que fue a ungir el cuerpo del Señor. Pensaba de que todavía el trabajo que se había realizado, bueno, quería concretarlo de una mejor manera, pero ella sabía muy bien de que los soldados romanos habían clausurado la puerta del sepulcro con una gran piedra. Entonces, vemos allí que esa era la usanza como se sepultaba en aquella época. No se cavaba un pozo en la tierra, sino que en la ladera de la colina había cuevas, a veces de carácter natural y otras que se habían excavado para ser utilizadas como un sepulcro. Esas cuevas tenían a veces hasta una pequeña escalinata para bajar, y allí se depositaba el cuerpo de la persona que había fallecido. Y también entonces se usaba este tipo de envoltorio. Claro, todos sabemos por la descripción que nos dan los evangelios que ese era un sepulcro nuevo, nadie había utilizado el sepulcro antes. Y también sabemos que fue José de Arimatea el que facilitó la sábana que sirvió de envoltorio del cuerpo, que era una sábana nueva. Así que vemos que tanto los medios para envolver el cuerpo del Señor, ya sea la sábana y también el sudario con el cual se envolvía la cabeza, entonces eran nuevos. En pequeños detalles que nos da para hablar muchas cosas, pero nos vamos a enfocar directamente en qué forma encuentran entonces estos dos discípulos, dos apóstoles, Pedro y Juan, la condición de estos lienzos, de estos envoltorios, ¿verdad? Cuando María Magdalena, que al ver que la puerta estaba abierta, que ya no tenía entonces la piedra, entonces fue a los discípulos de vuelta y les dijo que, preocupada, robaron el cuerpo del Señor. No sabían lo que había pasado con el cuerpo del Señor. Por eso se apresuraron corriendo Pedro y Juan hacia la tumba, y cuando llegaron, entonces dice la Escritura que Juan, que era más joven obviamente que Pedro, llegó primero que Pedro, pero se quedó en la puerta del sepulcro. Luego llegó arriba Pedro, ¿verdad? Y entró intrépidamente, como era su carácter, así intrépido, y entró y miró el cuerpo, miró los lienzos, pero no estaba el cuerpo. O sea, él pudo contemplar de que el cuerpo no estaba y no pudo llegar a la conclusión que había pasado con el cuerpo del Señor. Él entonces quizás se tuvo la duda de creer de lo que María Magdalena había relatado, de que probablemente se habían robado el cuerpo del Señor. Pues existía esa posibilidad. Podían haber sido los enemigos del Señor, podían haber sido los mismos soldados romanos, etc. Pero el tema era que cuando vio Pedro que no estaba el cuerpo, se quedó maravillado. Pero el apóstol Juan, que estaba en la puerta del sepulcro, entró allí y miró de cerca, lo que le impactó de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque dice que al ver la condición de los lienzos, él vio y creyó. Entonces podemos deducir, ¿verdad?, qué es lo que creyó Juan, ¿verdad? Y qué es lo que vio Juan para llevarle a creer en qué. Lo que nosotros podemos ver de que lo que él creyó que nadie había robado el cuerpo del Señor, que nadie lo había llevado, ni siquiera los amigos del Señor, los demás discípulos, ni tampoco los soldados romanos, ni los enemigos del Señor Jesús se habían llevado el cuerpo. ¿Por qué? Por la condición de los lienzos. O sea, Juan tenía una mente más perspicaz, más rápida, ¿verdad?, de analizar y de ver la condición de las cosas, más que a un Pedro, ¿verdad?, porque Pedro era una persona impulsiva, vio ahí
y dijo, bueno, se llevaron el cuerpo, no sabemos qué pasó. Pero Juan creyó. ¿Qué creyó? Creyó que el Señor resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Y por qué creyó? Porque él vio cómo estaban dispuestos los lienzos. Dice que vio los lienzos puestos allí, dice. Entonces, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, un sudario en el cual habían envuelto la cabeza del Señor, dice que había estado no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, los lienzos que estaban en una posición, el sudario que había envuelto la cabeza del Señor también, pero no estaban mezclados. Si alguien los hubiese robado, no directamente, si hubiesen sido los soldados romanos, ¿verdad?, que robaron el cuerpo del Señor, no tenían motivo alguno para, ¿verdad?, desnudar el cuerpo y llevarse el cuerpo desnudo. No había motivo para hacerlo. En segundo lugar, tampoco era esa la probabilidad de que haya sido robado por los soldados romanos. ¿Por qué? Porque se lo hubiesen llevado con lienzos y todo, ¿sí? Y no hubiesen dejado nada allí. En segundo lugar, también podemos ver de que lo que le llevó a creer a Juan era que estaban los lienzos dispuestos como había sido envuelto el cuerpo del Señor. Y también el sudario estaba dispuesto, no mezclado todo, no alborotado todo eso, sino que el sudario estaba dispuesto así en el lugar de la cabeza del Señor y con la forma de la cabeza del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no lo robaron los soldados romanos, tampoco se lo llevaron los discípulos del Señor, si podía alguno acusar eso a los discípulos del Señor, porque lo hubiesen llevado junto con los lienzos al cuerpo y hubiese sido necesario, ¿verdad?, desprender los lienzos del cuerpo, y ahí sí quedaba un conjunto de lienzos mezclados y ahí quedaba el sudario, pero sin embargo ahí estaba acostado el cuerpo del Señor, o los lienzos dispuestos tal como habían estado en el cuerpo del Señor. Amén. Entonces, eso impactó terriblemente a Juan. Vio y creyó. ¿Qué creyó? Que el Señor resucitó. Nadie lo había robado, ni los soldados romanos, ni los enemigos del Señor, ni tampoco los discípulos del Señor. El cuerpo realmente había estado dentro de ese envoltorio, vamos a llamarle mortaja, no sé si es una palabra que se utiliza en su país, que se envuelve a veces a los muertos en una mortaja, por lo general una túnica de color blanco, ¿sí? Bueno, hay países que lo utilizan, otros que no, y entonces esa mortaja, ¿verdad?, que había envuelto el cuerpo del Señor, tenía la misma forma del cuerpo, los mismos partes del lienzo estaban envolviendo un supuesto cuerpo que ya no estaba dentro de esos lienzos, y una cabeza que tampoco estaba porque había desaparecido por la obra y gracia del poder de Dios, del poder de la resurrección. Había abandonado ese cuerpo y traspasado esos lienzos, y no solamente el lienzo, sino también la roca en la que estaban sepultados. Ese es el poder de la resurrección. Por eso es que creyó Juan. Juan creyó por la sencilla razón de que vio los lienzos dispuestos como lo acabamos de describir. No hay otra forma de ver esto, queridos hermanos. No hay otra manera de comprender la resurrección del Señor aparte de la disposición que vio Juan en esos lienzos. Porque es muy fácil decir, no está el cuerpo y el Señor resucitó. Porque alguien también podía objetar o argumentar diciendo, se lo robaron. Se lo robaron los discípulos, y después diciendo que Jesús resucitó. Sin embargo, se robaron el cuerpo. O otro podían haber dicho, bueno, fueron los romanos que no querían que dejar ninguna prueba de ese cuerpo allí. Sin embargo, lo que Juan creyó, y yo creo que fue realmente
una fe que le había sido dada al Señor, una fe mayor que la que tenía Pedro, porque Pedro todavía dubitaba en su mente qué era lo que había pasado con el cuerpo. Fíjese el último verso que habíamos leído, el verso 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura. Nos habla de estos dos discípulos, de Juan y de Pedro, que hasta ese instante todavía no habían entendido la Escritura. Entonces, qué importante es entender la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende la Escritura, nadie lo va a poder engañar, querido hermano. Amén. Por eso es tan importante lo que siempre decimos, que tenemos que estudiar la palabra de Dios, que tenemos que leer las Escrituras. Todos los días, si es posible, usted lea la Escritura, no solamente una vez al día, sino que sea la palabra que esté viviendo en su mente y en su corazón, repitiendo la palabra de Dios, analizándola, estudiándola. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida del Señor, que se nos es dada cuando nosotros la oímos y la atesoramos en nuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es entender. Hay gente que a mí me ha dicho muchas veces, y yo he conocido creyentes, ¿verdad?, que asisten a reuniones de iglesia por años. Una vez se me acercó alguien que tenía muchos años de cristiano, ¿verdad? Yo lo conocía en una iglesia, y entonces este hermano me dijo un día: mire, pastor, yo la verdad no entiendo mucho de la palabra. ¿Y cuánto tiene usted asistiendo a la iglesia? No me recuerdo, no quiero ser exagerado, pero yo creo que me dijo algo como entre 15 y 20 años. Esto pasó hace muchos años atrás. Entonces, 15, 20 años de estar asistiendo a una iglesia y entonces no entender la Escritura, eso es algo que no puede tolerarse, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque cuando alguien realmente es tocado por Dios, es transformado por el Señor, va a tener sed y hambre de la palabra de Dios. No se va a contentar con solamente el día domingo escuchar un mensajito de la palabra, sino que va a querer profundizar la Escritura todos los días de su vida. Va a levantarse con la mente puesta en las Escrituras, va a trabajar con las Escrituras en la mente. Cuando va a tener oportunidad en un break, en su comida, entonces va a leer las Escrituras, va a llegar a su hogar y se va a abocar a la Escritura, porque ese espíritu que ha hecho renacer a esa persona está allí latente, y ese espíritu tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Si usted ha perdido eso, entonces yo le recomiendo que inmediatamente haga un receso, o en su vida, ¿verdad?, haga algo para volver a esa iniciativa inicial que tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. En otras palabras, si ha perdido el primer amor, métase de nuevo con el Señor y su palabra. Amén. Esto es muy importante. Hay cristianos que pasan la semana sin leer nada de la Escritura, sin buscar la palabra de Dios. Para trabajar van, y para comer si se acuerdan cuando tienen hambre, ¿sí? Entonces, está la comida, está fría, está caliente, se preocupan si tiene sal, si no tiene sal, si falta condimento o algo, pero no se preocupan por qué alimentar el alma, alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que acá no hay de esa gente, ¿verdad? Entiendo que usted lee la palabra de Dios. Por eso le va a ser fácil entender lo que estamos hablando. Ahora, si usted necesita explicaciones extra y necesita entonces un mayor desarrollo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, entonces yo puedo darme cuenta de que usted es una persona que usualmente no lee su Biblia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el que lee la Biblia, hermano, va a analizar
Y no solamente va a analizar la escritura que tiene, usted va a buscar en todos los medios posibles para poder desarrollar lo que la palabra de Dios le da. Hay muy buenos libros cristianos también. Amén. Así que en vez de invertir en jueguitos, ¿verdad?, de comprarle a sus hijos jueguitos para que estén en el teléfono o en esas maquinitas ahí que juegan y se gastan muchísimo dinero, entonces usted compre un buen libro, léaselo a sus hijos, un libro cristiano. Entonces haga ese tipo de cosas y de esa manera sus hijos también van a aprender a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Pero no deje que los niños, como estamos viendo en la juventud de estos días, ¿verdad?, o en la niñez de estos días, entonces están perdiendo su mente, están perdiendo su alma, mirando tonterías en sus celulares, hermanos, tonterías en las televisiones, tonterías que no van a llenar nunca su espíritu, pero sí le van a brindar emociones y los van a entretener, algo que los padres no les gusta enfrentar. Más bien dice, toma el celular para que te entretengas, porque ellos no son capaces de ocuparse de la educación, la enseñanza y el criado de sus hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Entonces esto es muy importante, hermano. Hay que entender la Escritura. Si usted entiende la Escritura, usted va a entender lo que acabo de decir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no habían entendido ellos las Escrituras. Yo a veces me pongo a pensar en esto, ¿verdad? Juan y Pedro no entendían las Escrituras. ¿Qué? 3 años, más de 3 años junto al Señor. Ya tenían que haber sido, pero junto al Señor Jesús, la fuente de toda la sabiduría. Ellos estaban todo el tiempo con el Señor. Ellos habían dejado sus casas, sus hogares para seguir a Jesús. Ellos estaban con el Señor, ¿verdad? Imagínense que ellos 3 años así todavía no habían entendido la Escritura. Así que Juan era un poquito más perspicaz, un poquito más inteligente, ¿verdad?, que Pedro. Pero ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Que solamente venimos a veces el día domingo y el día martes, a veces tienen que andar empujándonos, llamándonos, ¿verdad?, para que vengamos a la reunión de oración, o los días viernes para que vengamos aquí, pero no bien se anuncia cualquier entretenimiento, cualquier actividad por allí, mucha gente sale corriendo para esos lugares, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que sucede cuando las mentes son carnales, hermano, cuando no hay alma, cuando no hay espíritu para Dios, cuando no hay tiempo para el Señor, pero sí hay tiempo para todo lo demás. Hay tiempo para la televisión, hay tiempo para el entretenimiento, hay tiempo para la salida, hay tiempo para los moles, hay tiempo para comprar, para vender, para ir para abajo, para arriba, para aquí, para allá, pero no hay tiempo para Dios. Y de todas estas cosas, todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Amén. Amén. ¿Lo cree? Yo le puedo asegurar que sí. Lo digo para mí mismo, hermano, porque tengo que esforzarme a veces y decir, no, llegó la hora de leer la palabra. Tengo que analizar. Imagínense si yo vengo acá y no sé qué decirle a usted porque me la pasé todos los días haciendo otra cosa y no buscando la guía del Señor. Entonces, ¿cómo le puedo alimentar a usted? ¿Qué comida le voy a preparar a usted? Le voy a dar un plato frío de comida, le voy a dar algo insulso, le voy a dar algo con falta de nutrición espiritual. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente se conforma con una sopa hecha con el mismo hueso, siempre sopa con el mismo hueso, y el hueso ya perdió toda la sustancia y lo único que queda es agua con un poco de sal. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Bueno, a veces eso es lo que comen y beben muchos cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque como líderes espirituales, muchas veces si nos dejamos estar, no vamos a estar a la altura de lo que tenemos que hacer. Y las congregaciones van a perecer de hambre, como vemos que están pereciendo, de sed de la palabra de Dios, de hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
porque no hay quien se ocupa, hermano, de traer la palabra viva, la palabra verdadera. Más bien es el entretenimiento, el show, ¿verdad? Para tratar de entretener a la gente y diga, oh, qué cosa bonita que hemos visto hoy. No, lo más bonito es la palabra de Dios. Lo más maravilloso es el poder de Dios. Es la palabra santa del Señor. Eso es lo importante, hermano. Lo importante es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer nosotros los misterios de Dios si no leemos la palabra? ¿Cómo va a subsistir usted? ¿Cómo va a evitar que el enemigo lo engañe? ¿Cómo va a evitar que los sectarios, verdad, blasfemos, herejes, vengan y lo den vuelta como una media a usted? Porque usted no conoce la palabra. Entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados. Si viene una persona católica, only Jesus, solo Jesús, si viene un mormón, si viene un testigo de Jehová, si viene el que venga de cualquier religión, usted, yo y todos tenemos que estar preparados para exponer sabiamente el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero pastor, yo pensé que los testigos de Jehová eran servidores de Dios y los mormones también. Que son sectas del diablo, hermano. Aléjese de todas esas cosas. Ya hemos traído estudios de los mormonismos. ¿Verdad? Lo que realmente es el mormonismo es una doctrina diabólica. Lo mismo los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo, que niegan la deidad y la personalidad del Espíritu Santo, que niegan la existencia del alma humana, como los adventistas del séptimo día. Estudiemos la palabra y veamos lo que nos enseña y nos dice para estar firmemente plantados sobre la roca que es Cristo Jesús. Es la única manera de mantenerse firme en el camino del Señor. Si usted no come, usted no va a rendir en su trabajo. Si usted no se alimenta, a usted le van a pesar los pies. Usted no va a andar rápido como tiene que andar en su trabajo. Usted va a moverse pidiéndole un pie permiso al otro. ¿Qué es? ¿Por qué suceden esas cosas? Yo tengo que atribuirlo a debilidad física, ¿verdad? A una debilidad física. En otros casos es una debilidad mental, y por qué no en otros casos ya son holgazanes crónicos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay gente que no le gusta trabajar y por eso break a cada rato, pero aquí si usted toma un break, tómelo con la palabra de Dios. Amén. Nutriéndose de la escritura, nutriéndose de la palabra de Dios. Analicen a qué lugares frecuenta usted. ¿A dónde pierde su tiempo? Porque muchas veces perdemos el tiempo y creemos que lo estamos ganando, pero no ganamos nada, hermano. Usted siga a Cristo y su palabra y usted va a ganar siempre. Amén. Créame que vale la pena conocer la palabra de Dios. Usted va a aprender a vivir, usted va a aprender a administrarse espiritualmente, económicamente. A usted no van a engañarlo, no va a venir nadie con cantos de sirena a llenarle la mente, ¿verdad?, para desviarlo del camino, porque usted está plantado firmemente sobre la roca sólida que es el Señor Jesús. Entonces, muy importante, hermano. Entonces, no le dé lugar al diablo. Nos dice la Escritura, no den lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorarnos? A nosotros quiere devorarnos, a nosotros nos quiere consumir, a nosotros nos quiere destruir. Al mundo ya lo tiene en sus manos, hace lo que quiere, son títeres en las manos de los demonios. Pero usted y yo, que hemos sido rescatados por el Señor, nos merecemos vivir la vida de Cristo. Amén. Vivir la vida de Cristo. Viva a lo que fue llamado a usted. No viva lo que los demás quieren. No viva lo que otros le dictan. No viva lo que otros le dicen. No le diga, no crea toda esa cháchara de mentira, ¿verdad? Que le dice, ven aquí, haz esto o haz lo otro. Usted escuche solamente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Usted va a aprender a vivir
y usted va a ver y va a empezar a aprender a oír la voz del Espíritu Santo que lo va a guiar en todos los senderos de la vida. Usted va a ser prosperado, va a ser bendecido, no porque usted está buscando la bendición y la prosperidad, sino porque Dios desea prosperarlo, porque usted es una hija o un hijo de Dios. Amén. Amén. Claro que todos desean la prosperidad, todos desean un buen pasar. Una vez alguien me dijo, yo tengo que pensar en mi futuro. ¿Sí? En su futuro, yo cuando pienso en mi futuro ya lo tengo claro, es el cielo, cuando alaban a Dios. Léalo en el libro de Apocalipsis, ahí está lo que nos espera a los hijos de Dios. Pero también el libro de Apocalipsis nos muestra a dónde van a ir a parar los que siembran mentiras con Satanás a la cabeza, todos sus demonios. Van a ir a parar al lago de fuego. Amén. Pero claro, la gente a veces prefiere creer a las estupideces que escucha en este mundo y no a lo que dice la Biblia. Prefiere creer, ¿verdad?, a los sabios de este mundo y no a lo que les dice el pastor en la iglesia, el evangelista que predica la palabra. Prefiere creer a todas esas sartas de ignorantes espirituales que van a terminar todos en el lago de fuego, junto a Satanás y a los demonios. Pero usted y yo tenemos que hacer omiso, a tapar nuestros oídos a eso y seguir la palabra de Dios. Amén. No entendieron Juan y Pedro, pero ahora Juan se iluminó. Dijo, no, nuestros lienzos están acomodados de una manera impecable. En realidad, ahí había estado el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor había sido envuelto en los lienzos. No estaban desbaratados, no estaban desprendidos, no estaban arrojados a un costado, ¿verdad? Sino mantenían la forma del cuerpo. Pero ahora los lienzos estaban desinflados. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin cuerpo dentro. Lo mismo el sudario. Por eso la condición de estos lienzos fue lo que impactó al apóstol Juan, y dice la Escritura que él vio y creyó. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, era el mismo que está relatando esto. Qué humildad la de Juan, ¿verdad? Tenemos que ser más humildes. Primero yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, si escribiéramos nuestro evangelio nosotros, pondríamos en lugar como lo hizo Juan, dice, entonces también creyó. ¿Verdad? Entré yo también, ahí estaba yo también, ahí me presenté, ahí yo estaba, ¿no? Sin embargo, la humildad que había en Juan, ¿verdad? Dice la Escritura que entró también el otro discípulo, era el mismo que acompañaba a Pedro, que había venido primero. Él no quiso decir, yo llegué primero, le gané la carrera a Pedro, ¿verdad? Porque a veces somos muy prontos para decir, yo llegué primero, entonces me corresponde a mí primero. No, hermano. Recuerden que el que llega último será primero. ¿Cuántos alaban al Señor? El último, el postrero, servirá al primero. El primero, ¿verdad?, va a servir a los postreros. O sea, siempre pasa eso. Nosotros busquemos siempre la gloria de Dios y nunca la nuestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice que entró primero al sepulcro y vio y creyó. Tengo que hacer énfasis en esto de vuelta. Él creyó porque vio la condición de los lienzos. No había cuerpo, así que ¿en qué había creído? Lo que dijo María Magdalena, no, porque en el cuerpo no estaba. Se robaron el cuerpo del Señor. No creyó en eso porque él vio que los lienzos estaban dispuestos de una manera que eliminaban esa posibilidad de haber sido robado el cuerpo, se hubiese ido con lienzo y todo, o se hubiese ido desnudo y los lienzos arrojados de cualquier manera. ¿Me explico, hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces eso impresionó al apóstol Juan, gloria a Dios. Pero ahí entendió. Eso fue una revelación del Espíritu Santo. A veces hay personas que leen la Biblia, pero la leen, ¿verdad?, por leer nomás. Y decir, yo no estoy diciendo que está mal eso, pero hay gente que lea la Biblia en un año, ¿sí? Y se ponen a leer desde el Génesis, un capítulo por día,
o un libro, a veces más, 2 o 3 capítulos, y llega, bueno, antes del año, pues ya me leí toda la Biblia. Una vez alguien me dijo, yo ya me leí la Biblia 3 veces, completita. ¿Y qué aprendiste? Le dije. ¿Qué aprendiste? Yo no la leí nunca 3 veces. Nunca me dispuse a leer la Biblia así. Un día leo por aquí, otro leo por allá, otro día leo esto, otro día leo otro, de acuerdo a lo que voy sintiendo, ¿sí? Trato de conectarme con el Espíritu Santo y Él me va a dar el sentir de lo que tengo que leer o compartir o enseñar, o lo que necesito yo personalmente de la Escritura, ¿verdad? Pero hay personas que, bueno, han tomado esa costumbre. Yo no digo que está mal, lo importante es, ¿aprenden algo? ¿Sí? ¿Aprenden algo? ¿Tienen algo positivo? ¿Reciben revelación? Porque leer la palabra por leerla, también hay, antes eran famosos esos cassettes, ¿no? Con la palabra ahí, ¿sí? Entonces la gente ponía el cassette mientras manejaba en el carro y la Biblia iba dictando la palabra ahí, bla, 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 Biblia aquí. Entonces la persona iba. Bueno, pero a veces pasaba que, porque una vez alguien me dijo, sí, yo leo, pero a veces se me va la mente para otro lado. ¿Para qué lado se va, no? Y entonces ya dejó pasar lo que decía ahí. ¿Por qué? Porque a la mente hay que someterla, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que someter a la cabeza. Porque si la cabeza está influenciada por la carne, usted va a pensar cualquier cosa menos las cosas de Dios. Amén. Y le va a ser muy fácil entonces que su mente se vaya para arriba, se vaya para abajo, que se vaya a su país, que se vaya para el otro lado. Al final, lo único destino que va a alcanzar usted es que su mente se vaya al infierno. ¿Puede alabar a Dios? Bueno, eso es lo que a veces pasa. Entonces tenemos que controlar nosotros. Tenemos que ser nosotros las personas que controlamos nuestro cuerpo, que controlamos nuestra mente, que controlamos el alma. Porque engañoso es el corazón, dice la Biblia, y perverso, ¿quién lo conocerá sino solo Dios? Ahora, si nosotros aprendemos a controlar con la unción y el poder del Espíritu Santo, pero usando el espíritu humano. Usted tiene un espíritu humano dentro, un espíritu que necesita fortalecerse con la palabra de Dios para que cobre fuerza, dominio y controle la mente y controle el engañoso corazón que tenemos todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces ese es uno de los secretos que necesitamos nosotros proponernos alcanzar. Ser nosotros los dueños de nosotros mismos. No esperar o no permitir que otros pensamientos usurpen nuestra cabeza. Hay gente que llega a la casa y no puede estar en la casa. ¿Se dio cuenta? No pueden estar en la casa. Cuando yo no era cristiano, yo no podía estar en mi casa. Yo tenía que salir para un bar, tenía que salir para un juego, tenía que salir para con mis amigos, tenía que ir para arriba. No me podía quedar en mi casa. Pero lo triste es que hay cristianos así también. No pueden, ¿verdad?, quedarse así porque hay algo que los motiva, que los mueve, y usted cree que ese es Dios. No, señor. Yo le aseguro que no es el Espíritu de Dios que a usted lo está sacudiendo para abandonar su casa. Usted trabajó, usted necesita descansar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Usted necesita descansar, usted necesita llegar a su casa, usted puede cenar, almorzar, no sé cómo sea, usted se va a alimentar, pero usted tiene que alimentar también su espíritu. Yo conozco personas cristianas que jamás leen nada, hermano, porque me lo han dicho. Yo le digo a usted, es buena pregunta a veces, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? No estoy diciendo que tiene que ser, bueno, lee una hora por día, 2 horas. No. Tenemos que hacer de la lectura y la oración un hábito. Amén. Si usted tiene la naturaleza de Cristo, lo va a lograr. Ahora, si usted no puede, y dice, yo no puedo, pastor, entonces usted no tiene nada del Señor. ¿Sabía usted eso? Usted no tiene nada de Cristo. Usted nunca nació de nuevo. Yo le tengo que decir esto. Porque los que nacen de nuevo van a tener hambre, dice de la palabra. Van a querer servir a Dios. Van a buscar cómo.
El que tiene hambre y sed de Dios va a servir al Señor y no va a esperar que alguien le diga, mire hermano, por favor, ¿puede hacer esto? No. Cuando usted tiene hambre de la palabra de Dios y quiere servir a Dios, va a llegar a la reunión y no espera que nadie le diga nada. Va a ver un papel en el piso, va, lo recoge y lo tira. Va a ver una silla desacomodada, lo va a hacer. Lo va a hacer porque usted no puede ver desorden. Usted tiene que ser una persona que establezca el orden. En primer lugar, en nuestro propio corazón, pero después cuando ve algo desubicado, usted va a intentar corregirlo. Pero si usted va y se sienta y no le importa nada, ¿cómo está el baño? ¿Hay papel? ¿No hay papel? ¿Cómo están las cosas dispuestas? Hay algunos que pueden venir y están la luz apagada y se sienten cómodos así. ¿Me estoy explicando, hermanos? No. Cuando uno busca servir a Dios, llega una visita, va y la saluda, le invita a sentarse, va y le alcanza un papel. No es necesario que le diga al pastor o que alguien le diga, mira, lo que usted tiene que hacer es esto. No, no para nada, hermanos. Cada quien necesita saber que somos llamados a servir al Señor. Amén. Nadie se va a enojar si usted recoge un papel y lo tira a la basura. Amén. Nadie le va a decir que usted no arregle la silla que está desubicada. Nadie le va a decir, no haga eso, no haga lo otro. No, nadie le va a decir. Ahora, claro, si usted quiere sacar el televisor de acá y ponerlo allá, entonces ahí sí, porque ahí ya no es lo conveniente, porque tenemos que tener nosotros sentido común. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Sentido común no es hacer cualquier cosa que nos da la gana, pero sí hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener entendimiento. En otras palabras, ser entendidos de lo que hacemos. Tenemos que ser entendidos. Eso se llama madurez, se llama crecimiento espiritual. Un niño no sabe qué hacer. Llega un niño a un nuevo lugar y no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero ya una persona madura en la fe, como yo creo que la mayoría acá somos maduros en la fe, tenemos que estar entendidos que si hay algo, si surge un problema, ser parte de la solución nosotros y no del problema. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí entendió Juan y Pedro. Entendió primeramente Juan y dijo, no, esto es un milagro. El cuerpo del Señor no está, pero veo la evidencia clara de que, ¿qué es lo que había pasado? El cuerpo se desmaterializó. ¿Sí? Hubo una transformación del cuerpo natural, el cuerpo muerto del Señor, y entonces se transformó en un cuerpo espiritual al cual no tiene límites. Traspasó el vendaje, traspasó los lienzos, traspasó la piedra. No fue necesario que se abriera la puerta del sepulcro. Cuando llegaron las mujeres, ¿verdad?, al lugar, la piedra estaba corrida, pero había un ángel sentado sobre la puerta. ¿Quién fue el que movió la piedra? El ángel. ¿Para qué? Para que le vieran que el cuerpo ya no estaba. ¿Podemos dar gloria a Dios? Por eso, pero el Señor no necesitaba, ¿verdad?, que le abrieran la puerta, que quitaran la piedra para salir del sepulcro. A veces, una vez alguien me preguntó, ¿qué diferencia hay entre la resurrección de Lázaro y la resurrección del Señor Jesús? Lázaro, en primer lugar, resucitó para volver a morir. ¿Sabía usted eso? Él murió, ¿sí? Lázaro estaba supeditado a ser enfermo, pero el Señor Jesús no. Cuando el Señor Jesús resucitó con un cuerpo espiritual muy diferente, ¿sí? No era, ¿verdad?, la naturaleza humana en sí, era un hombre nuevo, transformado, una naturaleza completamente espiritual, que hasta el día de hoy mantiene las marcas en las manos y en el costado herido. Amén. Amén. Tomás dudaba, y entonces cuando llegó aquel día que se hizo presente nuevamente el Señor entre los discípulos, el Señor le dijo, Tomás, mira, mete tus dedos aquí, porque la semana anterior le habían dicho que el Señor se había hecho presente y él no estaba en la reunión. ¿Se da cuenta de lo que es perderse una reunión? Amén. El Señor se manifestó delante de los discípulos
Y no estaban los 11, estaban 10 nomás. Porque faltaba Tomás. Ya Judas ya no estaba más, ¿verdad? Ya sabemos el destino de Judas. Así que eran 11 y ahora eran 10. Y entonces el Señor se manifestó allí con el cuerpo resucitado, con el cuerpo espiritual. ¿Y cómo apareció el Señor? Apareció. Nadie le abrió la puerta, no golpeó la puerta para entrar a esa reunión. Traspasó en las paredes. El cuerpo del Señor traspasa esta columna que está aquí. Traspasa las paredes. Y así vamos a tener un cuerpo también nosotros. ¿Lo creen? ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros vamos a gozar de ese privilegio, de esa bendición. Si somos fieles, vamos a resucitar, ¿verdad? Así como resucitó el Señor, también nosotros vamos a resucitar un día con ese cuerpo espiritual. Amén. Y ese cuerpo no tiene límites. En ese cuerpo usted puede viajar para todos lados. En el cuerpo espiritual se puede volar, ¿sabían? Se puede volar. Uno va volando. Al estilo Superman. Yo soñé muchas veces eso. ¿Verdad? Soñé que me veía volando. Muy alto por arriba de las copas de los árboles. El problema es que no podía ir más arriba. Y yo quería subir más arriba. Pero como que había algo que en mantenerte ahí. Porque todavía no es el tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo sé que un día voy a tener ese cuerpo que tiene el mismo Señor Jesús ahora. Y vamos a resucitar de entre los muertos también si el Señor no viene antes. El apóstol Pablo dice que los muertos en el día de su venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ser arrebatados por el Señor. Amén. Pero lo que va a ser arrebatado ya no va a ser este saco, ni va a ser este cuerpo que ya se está poniendo viejo. No, va a ser arrebatado y transformado en un cuerpo espiritual, inmortal, eterno, como es el Señor Jesús. ¿Lo creen? Un cuerpo que no va a tener fiebre nunca, que no le va a dar la enfermedad. Un cuerpo que no va a tener tristeza, ni angustia, ni dolor. Un cuerpo que no va a tener problemas para dormir. Un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual. Primero lo natural y luego lo espiritual, lo sobrenatural. Ese es el orden de las cosas. Los que nacen de nuevo, un día van a tener un cuerpo nuevo. Amén. Así que olvídese del dolor de espalda, del dolor de las rodillas, de los tobillos. Olvidémonos de los problemas del hígado, de los riñones, del estómago, si hay acidez o no hay. No van a tener necesidad usted de comida, aunque quizás sí participe en una mesa junto al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren ese cuerpo? Ese es el cuerpo de la resurrección. El cuerpo del Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, yo no veo la hora de aquí, gloria a Dios, pero vamos a ponernos de pie. Es el cuerpo que el Señor Jesús nos va a dar a todos, gloria a Dios, aleluya. La diferencia entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Como siempre nos quedan muchas cosas en el tintero, hermanos, pero mire, el asunto es, lo importante de esto es saber de que Juan vio realmente que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. Nadie lo robó el cuerpo del Señor. Así que nos debe de bastar a nosotros creer en esto. Amén. Una vez alguien me dijo, ¿por qué usted cree en la Biblia? Y le van a hacer esa pregunta, quizás se le hicieron muchas veces. ¿Usted por qué cree en ese libro? Yo creo en la palabra de Dios y esta es una de las cosas por las que creo más. ¿Verdad? No se puede creer más o creer menos, hay que creer nomás. Amén. Pero esta es una de las evidencias de la resurrección del Señor. Nunca nadie en la historia de la humanidad
pasó por semejante proceso, tal experiencia como la que pasó el Señor Jesús. Usted va a oír de religiones que tienen dioses poderosos, que aquí, que allá, que hacen esto, que en el pasado, mitología griega, mitología nórdica, un montón de religiones que hay y tienen sus dioses, ¿sí? Y tienen dioses poderosísimos, pero nunca alguien que se hizo hombre murió y resucitó de entre los muertos, pero con un propósito, con una misión: venir a salvarnos a nosotros. Amén. Salvarnos porque necesitábamos la salvación. Y digo necesitamos porque creemos que la mayoría son salvos, pero quizás haya alguien que todavía no ha creído. Escuche, que no ha creído. Y es importante creer en el Señor Jesús. Creer que Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué? Porque de esa manera somos salvos. Murió en una cruz porque nosotros merecíamos morir en ese lugar por nuestros pecados. Pero cuando nosotros confesamos a Cristo, lo reconocemos y lo recibimos en el corazón, entonces nacemos de nuevo, dice la Escritura. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Las religiones no enseñan esas cosas. Las religiones te van a enseñar: haz las cosas bien, pórtate bien. Cuanto mejor te portas, mejor te va a ir en la vida. Yo no estoy negando de que portarse bien es algo bueno, pero yo estoy diciendo de que portarse bien no te abre la puerta del cielo. ¿Sabía usted eso? Lo que nos abre la puerta del cielo es la fe en el Señor Jesús. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que dice: yo creo en Jesús, yo necesito a Jesús? Levante la mano en el lugar donde está. ¿Alguien más que levanta la mano y dice: yo creo en el Señor Jesús? ¿Alguien que dice: alguien más? Gloria a Dios, que levanta la mano. ¿Alguien más, por favor? Bueno, pasa acá al frente. Si hay alguien enfermo también, pasa al frente y vamos a orar, porque está el poder de la resurrección. Pasa acá, un pasito acá al frente. El que ha levantado la mano, venga para aquí. Pase. Ayúdele a pasar, usted que está cerca, al lado. Ayude a pasar a los que han levantado la mano. Gloria a Dios. No tenga pena para nada. Esta es una decisión tan importante. Aleluya. ¡Qué decisión! Hermano, yo era ateo antes de conocer al Señor. No creía en Dios. Yo no creía en nada. Yo me burlaba. Mi madre era cristiana. Yo me burlaba de mi madre. Me disgustaba cuando venían los hermanos de su congregación a visitar la casa. Yo salía disparado de ese lugar. No quería saber nada. Yo no creía. Era un necio. Yo decía: Dios no existe. Si Dios existiera no habría tantas injusticias como dice tanta gente. Pero después me di cuenta de que el que provocaba las injusticias no era Dios. El diablo es el que trae el sufrimiento y el dolor. Por eso a la gente le toca sufrir. Sufren las personas porque el enemigo actúa sobre ellos y pudiendo ejercer la fe no se animan a creer. Yo era eso, yo no creía, pero vivía vacío, hueco, sin propósito en la vida. Yo no sabía por qué estaba donde estaba, por qué había nacido, a dónde iba, no sabía nada. Como tanta gente que jamás piensa en las cosas eternas. Para mí el cielo era una pavada. Para mí el cielo era el juego, la diversión, el entretenimiento. Esa era la vida para mí. Y creía que si yo tenía esas cosas era feliz. Tener dinero, poder comprar lo que quería, hacer lo que me daba la gana. Era rebelde. No me sometía a mis padres.
insultaba a mi madre. Hoy hablé con mi mamá. Va a cumplir 97 años pronto. Le dije, mamá, usted va a vivir más de 100 años. Hijo, yo quiero que el Señor me lleve, me dice, porque ya los dolores. Siempre dice lo mismo. Pero esa es una mujer que ora. Oró 13 años por mí para que yo me convirtiera. Y me enteré de que ella, cada domingo en su congregación, levantaba la mano y decía, ora por Carlito, mi hijo. Yo estaba muy perdido, muy lejos de Dios. Yo no creía en los milagros, yo no creía en nada. Pero llegó el día que yo pude ver la mano de Dios obrar. Y lo que pude ver primero fue el cambio que Dios hizo en mí. Este libro que yo le rompía las hojas y las sacaba, porque mi madre no lo dejaba, y le hacía cigarritos. Lo empecé a tomar y lo empecé a leer. No entendía mucho, pero lo empecé a amar, a leer. Y se fue alimentando mi espíritu. Dije, no, aquí está la vida. Esta es la verdad. Porque este libro me habla de cosas como esta que acabamos de describir. De la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Un hecho real, genuino. Un hecho relatado con sinceridad por los discípulos del Señor. Lejos de toda orgullo, vanidad, sinceridad impregnada en el relato bíblico. Juan diciendo, el discípulo que llegó primero era él. ¿Cómo impacta esas actitudes, hermano? Y tanto necesitamos nosotros de actuar de esa misma manera. ¿Cómo nos cuesta a veces? Pero todas las cosas son posibles para Dios. ¡Aleluya! Todo es posible para Dios. Hoy es tu día, hermano. Hoy es tu día, hermano. Alaba a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu resurrección, Señor Jesús. Gracias porque estamos aquí por el poder de la resurrección. Vamos a orar. Al que nunca ha hecho esta oración, yo le pido a todos a hacerlo. Repítanla conmigo y vamos a decirle al Señor, gracias, Padre. Recibo al Señor Jesús. Dígalo con sus labios, con su boca. Pasen, jóvenes, pasen. Dígalo con sus labios, con su boca. Te recibo, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón. Entra. Sálvame, Señor. Sálvame. Lava mis pecados con tu preciosa sangre, Señor. Creo en ti, creo en tu misión. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que murió por mí. Te recibo ahora, Señor. Entra a lo profundo. Soy el templo y la morada de tu Espíritu, Señor. Ayúdame en este camino. Repítalo conmigo. Ayúdame, Señor Jesús. Invoque el nombre del Señor Jesús. Gracias. Hoy ayúdame. Oh, aleluya. Oh, Señor.
este lugar, Señor. Gracias porque el poder de tu resurrección está presente aquí. Y tú estás aquí para hacer milagros, Señor. Aleluya. Todo nuestra levante, todo también nosotros convocado aquí para tocar nuestra vida, transformarla, cambiarla. Sanar los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Porque con las llagas de Jesús fuimos nosotros liberados. Sé libre de la enfermedad. Sé libre de la depresión. Libre del reumatismo, de la artritis, libre de las fuerzas, libre de los cálculos, libre de los bloqueos, libre de las riñas, libre del corazón, libre de la mente, libre del amor, de los cánceres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enfermedad incurable fuera, lupus fuera, fuera en el nombre de Jesús. Columnas torcidas, desviadas, huesos que necesitan ser enderezados ahora. Ahora se enderezan, ahora se corrigen los huesos. ¿Hay alguien con pie plano? Pasa ahí. ¿Alguien más con un pie plano? Mira, alguien con pie plano. En el nombre de Jesús, recibe tu recompensa. En el nombre de Jesús, siga orando, siga orando. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, amigos. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, Dios está orando, la mano de Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios está orando, se está llevando a
¿Le ve la curva del pie de la hermana? Tiene la curva. Tenía los pies planos. Era como un empanado entonces. Y ahora mire, no quiero ver de perfil, se ve claramente la curva. Yo quiero que mire. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Cristo. Gloria a Dios.